Vamos a dar paso entonces a la segunda mesa, al segundo panel de hoy, que va a estar moderado por Ariel Denberg. Ariel Denberg es profesor adjunto de Historia Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, a quien le entrego a modo de cetro el micrófono. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Sí. El panel que vamos a presenciar ahora se denomina Lenguaje de la Ciencia, retomando lo que se estaba diciendo en el panel anterior de a veces la falta de comunicación o los reproches recíprocos entre científicos y comunicadores. Podría decirse que, suponiendo que el lenguaje es un vector central en la comunicación, que el científico dice, no me van a poder entender porque nosotros tenemos un lenguaje técnico específico que no es accesible al vulgo, o, retomando la frase antes dicha, ¿para qué voy a tratar de entenderlo si habla en un lenguaje tan críptico que solamente entre ellos se entienden? Así que un poco alrededor de estas cuestiones, de esa tensión entre el lenguaje propio de las ciencias y el lenguaje de uso común, giran las intervenciones que vamos a escuchar a partir de ahora. La primera está a cargo de la doctora Mariana Di Stefano, que es doctora en Letras de la UBA, con orientación en Lingüística, profesora de grado y posgrado en diversas universidades como la UBA, la UNA y la UNSAM, en las áreas de semiología, escritura académica, análisis del discurso y políticas lingüísticas, temáticas sobre las cuales ha desarrollado profusas tareas de investigación, y su ponencia se titula Géneros académicos de producción de conocimiento, exigencias discursivas. Sí, yo después me acerco un poquito y cuando llegan los ejemplos, porque es para ejemplificar. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a participar de este panel, a Pablo Bonstecker que tuvo la amabilidad de invitarme y con mucho gusto he aceptado participar de este evento. Entiendo este panel sobre el lenguaje de la ciencia como una invitación de alguna manera a un diálogo, ¿no?, entre comunicadores y lingüistas para reflexionar sobre una cuestión que es el tema de la comunicación de la ciencia. En este sentido hay una larga tradición de demandas de las prácticas de comunicación o divulgación de la ciencia a las ciencias del lenguaje, para que éstas ofrezcan pautas de corrección de esa discursividad, indiquen los límites de lo correcto y de lo incorrecto en la reformulación del discurso científico. Hay también una larga tradición en las ciencias del lenguaje de abordar estas temáticas, tanto desde cuestiones puntuales, locales, por ejemplo a nivel léxico, como también de cuestiones más globales que abarcarían ya toda la problemática involucrada en la reformulación del discurso científico, ¿no? En este caso yo me voy a referir a los casos en que la demanda a las ciencias del lenguaje se origina en la necesidad de la formación profesional, es decir, la preocupación acerca de cómo formar un comunicador especializado, por ejemplo, en comunicación científica, qué herramientas discursivas podría incorporar o considerar para su formación y en sus futuras prácticas profesionales. Yo particularmente vengo participando de distintas experiencias pedagógicas, tanto de grado como de posgrado, universitarios, por ejemplo en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, de formación de distintos tipos de profesionales que yo llamo profesionales de la escritura, de la palabra, ¿no?, de la palabra escrita, periodistas especializados en divulgación de arte, críticos de arte, curadores, todos ellos en algún momento de sus trabajos deben contemplar e integrar a su discursividad lo que las ciencias humanas y sociales plantean sobre los múltiples aspectos involucrados en la producción artística, por ejemplo. Entonces yo quisiera contarles la reflexión que nosotros hemos hecho en ese espacio
además de la que venimos realizando en dictado de talleres de tesis para maestrandos y doctorandos en distintas profesiones. En estos espacios entonces hemos desarrollado una reflexión acerca de cómo orientar a los alumnos sobre los criterios de aceptabilidad de una reformulación de un discurso científico tomado como fuente. Voy a explicar brevemente, en primer lugar, el enfoque general que nos orienta en este tema, para ilustrar después este enfoque con el caso particular de los géneros de producción de conocimiento científico y también con el caso de la comunicación de la ciencia que ocurre en diarios, en los casos en los que no es el mismo científico el que hace una divulgación de su propio trabajo como investigador y divulga hacia un lector externo a la comunidad científica, es decir, un caso distinto al que un profesional investigador realiza él mismo la difusión de su propio trabajo. Bueno, con respecto a nuestro enfoque general, quiero contar que la mayor parte de las veces cuando empezamos nuestros cursos les preguntamos a los alumnos qué expectativas tienen con ese taller de escritura que nosotros solemos dictar. Y nos encontramos con una representación muy buena, porque nosotros también trabajamos con las representaciones sociales. Pienso que formar un profesional y abordar el problema que plantea la escritura de la comunicación de la ciencia requiere trabajar con las representaciones sociales que ese escritor tiene y que atribuye además a sus lectores, ¿no? Bueno, nosotros nos encontramos con una representación dominante de nuestros alumnos acerca de lo que se debe demandar o se puede esperar de las ciencias del lenguaje. Y esa demanda en general, la representación dominante es que lo que se les puede demandar son normas. Es decir, los alumnos buscan normas, buscan valores universales que se aprendan de una vez y para siempre y que de alguna manera los tranquilicen en cuanto a cómo van a tener que resolver sus escritos. Y nosotros consideramos que más allá de las normas ortográficas, gramaticales, que constituyen un pequeño aspecto de todo lo que hay que resolver en un escrito, el resto requiere en realidad del escritor una actitud crítica, en el sentido de una actitud reflexiva, una actitud analítica, capaz de encontrar los límites de la aceptabilidad en la práctica misma que debe encarar. Lo que buscamos es en realidad proveer al alumno de herramientas para que analice esa práctica discursiva que debe llevar adelante. Nuestro punto de partida es considerar que acá voy a seguir varios autores, así que no me voy a poner a nombrar autores lingüistas que nos han provisto de estas categorías, pero nosotros partimos del hecho de que producir un discurso es entablar un diálogo con otro, para cumplir alguna finalidad determinada, informar, valorar, llevar al otro a que realice determinada acción. Todas estas finalidades están superpuestas, no necesariamente son excluyentes. Y a través de ese diálogo, el locutor va a su vez no solamente hablando de aquel tema que aborda, sino que además va hablando sobre sí, va construyendo una imagen de sí, que es la que quiere dar a su destinatario, y va construyendo una imagen de su destinatario, al que le atribuye rasgos, características, tipos de conocimientos, de saberes, a partir de lo cual se va configurando un tipo de vínculo entre el locutor y su receptor, en el que cada uno ocupa un lugar y tiene un rol determinado. Los discursos siempre contemplan hábitos propios de determinadas esferas sociales en las que los discursos se llevan a cabo y que esos espacios han generado para legitimar su propia discursividad, para que lo que se dice resulte verosímil. En este sentido, la esfera, por ejemplo, de la crítica periodística de arte, es muy distinta a la esfera de la investigación científica sobre arte. En ambas esferas se generan hábitos discursivos distintos que habrá que tener en cuenta si nos ubicamos en uno o en otro. Entonces, todo lo que ocurre en el discurso depende de estas decisiones y de estas consideraciones que el escritor debe atender.
un profesional crítico de la palabra es el que puede precisamente evaluar conscientemente las acciones que va a desplegar en su discurso y el tipo de representaciones sociales, es decir, las creencias, las ideas, las imágenes, que su discurso va a configurar o va a colaborar a reforzar. Por ejemplo, en nuestro caso, sobre la ciencia y sobre las instituciones desde las cuales se lleva a cabo una función mediadora entre la producción científica y el gran público, o el público más amplio. Entonces, las preguntas que un escritor deberá responderse son: ¿quién soy yo en este discurso? ¿Quién es el locutor de mi escrito? ¿Qué rasgos debe reunir ese locutor? Debe mostrarse como un locutor actualizado, científico, más cerca de la ciencia o de la noticia. Debe ser preciso, puede ser laxo en el discurso. Bueno, hay una serie de preguntas que se va a hacer. Por otro lado, ¿qué rasgos tiene mi destinatario? ¿Con qué saberes cuenta? ¿Qué espera de mí? ¿Qué representación de la ciencia, además, espero sostener, de cómo se produce, cómo se ha llegado a los resultados que la ciencia nos provee? Bueno, muchas veces estas no son cuestiones que el profesional pueda decidir por sí solo, ya que se inscriben espacios en que los estilos y las formas para producir discursos ya están configurados, pero es importante la reflexión consciente del profesional para tomar decisiones y para ubicarse ante las distintas instituciones en las que pueda trabajar. Entonces voy a ilustrar cómo ocurre esta relación entre discurso y práctica social con el caso de los géneros de producción de conocimiento. Llamamos de este modo a discursos que habitualmente escriben los científicos y académicos en los que dan a conocer conocimientos nuevos. Pero esta operación plantea exigencias a este escritor científico, porque el nuevo saber que va a presentar, tal como el hábito se presenta hoy en la comunidad científica, debe respetar una serie de pautas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nuevo saber, el conocimiento nuevo, se presenta como una hipótesis que debe ser demostrada a partir de la aplicación de un enfoque teórico metodológico determinado. Llamamos géneros de producción de conocimiento, por ejemplo, los artículos que se publican en revistas especializadas, los llamados papers, también a las ponencias que los investigadores llevan a los congresos. También son géneros de producción de conocimiento las tesis, tanto de maestría como de doctorado. Fíjense que en los dos primeros casos son comunicaciones hacia pares, es decir, tanto en el artículo como en la ponencia, el investigador entra en diálogo con pares a los que debe persuadir de la legitimidad de su hallazgo. En cambio, en los dos últimos casos, en las tesis, son géneros de producción de conocimiento, pero también son géneros evaluativos, en los que el escritor entabla un diálogo con una jerarquía dentro de la comunidad. Aquí, entonces, habrá que persuadir no solamente sobre la legitimidad del hallazgo, sino también acerca de que es posible el pasaje de ese escritor tesista de un estatuto a otro dentro del campo académico. Bueno, a estas escenas dialogales, como decíamos, hay que sumarles los hábitos propios de este espacio. La comunidad científico-académica considera que lo nuevo debe ser presentado en articulación con lo ya sabido por la comunidad. Allí no se legitima un saber nuevo, sino se muestra cómo se llega a él a partir de lo que ya sabemos. Y es este rasgo de la práctica, esta característica que tiene esa práctica social, la que determina una serie de características de los discursos. Por ejemplo, a nivel temático. Esto hace que los discursos tengan extensos espacios, estos 4 tipos de discursos que mencioné, destinados a explicar marcos teóricos, metodologías, estados de la cuestión, puntillosas referencias bibliográficas. Esto ocupa, en estos casos, casi el 50% de la producción del discurso. Es tan importante como lo nuevo que el discurso trae.
El discurso de producción de conocimiento construye entonces una escena dialogal en la que el científico muestra que conoce lo que se ha dicho hasta ahora sobre el tema que aborda, y es ese saber el que lo legitima a avanzar, a ir más allá y decir, bueno, pero hay algo que no se dijo y es eso lo que yo voy a decir, ¿no? Pero además, a partir de esta necesidad de articulación de lo ya sabido con lo nuevo, construye una representación de la academia científica y del quehacer científico como una práctica dialogante, un espacio en el que el saber es representado como el producto de un diálogo, de un intercambio entre sus miembros, porque es a partir de ese diálogo con los otros que el científico puede avanzar y aportar lo novedoso. Entonces, fíjense que es la práctica la que determina la jerarquización temática. ¿Cómo jerarquizo? ¿Qué es lo importante, ¿no? Hay temas que no pueden soslayarse, hay cosas que no pueden no ser dichas. Y en ese equilibrio entre lo ya sabido y lo nuevo se juegan estos géneros. Y entre otras cosas se juega también el estilo, no solamente lo temático, la selección de temas, sino también el estilo. Ese diálogo entre expertos o hacia jerarquías de la comunidad debe estar sustanciado en un estilo técnico, especializado, preciso, claro, culto, debe revelar las máximas adecuaciones a las normas de todo tipo, como parte de la construcción de ese yo experto que debe resultar persuasivo, ¿no?, para sus interlocutores. Pero entonces, ¿qué pasa con la divulgación que hacen los diarios de novedades científicas? Evidentemente, el diario instituye otra escena dialogal y construye su legitimidad a partir de otros requisitos. Entonces hay que reflexionar sobre esa práctica para definir los límites de lo adecuado en la reformulación de un texto científico fuente, ¿no? Los diarios tienden a jerarquizar la información de los artículos poniendo el foco en los resultados obtenidos por las investigaciones, y tienden a borrar cuestiones teóricas, cuestiones metodológicas, el estado de la cuestión, toda esta cuestión de los diálogos internos de la comunidad científica. Todo este tipo de información suele ser considerado o bien demasiado complejo o bien que carece de interés para el lector. Acá hay representaciones que operan en este polo productor que cree que eso es complejo o no tiene interés, ¿no? Habrá que ver. Pero lo que está claro es que se le atribuye en general al lector el rasgo poco formado o pragmático, que solo busca un resultado concreto como producto de esas lecturas. De todas formas, son tendencias que no son absolutas y que presentan oscilaciones, lo que revela que la selección de lo que puede ser interesante para el lector a veces cambia y puede presentar otras aristas según el caso. Ahora, los diarios tienden a construir una representación de la ciencia como lugar en el que, a falta de diálogo, porque el diálogo es eliminado, lo que ocurre es que de pronto personalidades destacadas de pronto descubren algo. Nunca sabemos cómo llegan. Siempre son personalidades importantes de determinados medios que deben tener una carga simbólica fuerte para que se perciba el prestigio, pero no sabemos nunca bien cómo es que llegaron a la producción de ese conocimiento, ¿no? Es decir, que se borra el diálogo, el intercambio, y se suele borrar también la polémica, el conflicto. La comunidad científica suele ser representada como una comunidad académica en la que no habría conflicto, en donde el saber es universal, es un saber no discutido, ¿no? Por lo tanto. Y bueno, también, por supuesto, esta escena dialogal diferente va a un estilo también diferente del texto fuente, a través del cual el mediador se construye, tiende a construirse como más próximo con su destinatario. Lo que observamos es que hay un interés por construir una representación de la ciencia de que puede ser accesible, aun cuando no seamos científicos, aun cuando no tengamos un lenguaje especializado ni técnico. Y bueno, este conjunto de ideas son las conductoras de la escritura de textos. Bueno, les quería mostrar un par de ejemplitos, no sé si tengo algún minuto.
Bueno, vamos a mostrar rápidamente algún ejemplo. Fíjense, por ejemplo, acá, gracias, en Nota Clarín, ¿no? El foco puesto en resultados, ¿sí? A partir de 2031, alarmante predicción, el cambio climático traerá más muertes por olas de calor. Un estudio advierte que afectará a las regiones tropicales y subtropicales del planeta, seguidas de cerca por Australia, Europa, Estados Unidos. Es decir, lo que tenemos son solamente resultados. Algo parecido vemos en La Nación, descubren un método más veloz de edición genética. Por primera vez los científicos encontraron, incluso la referencia no es muy precisa, no hay referencias a posicionamientos teóricos, a metodologías, a debates, a qué tomo de lo ya sabido o no. Voy directo a informar resultados. Pero como les decía, a veces hay variaciones. Fíjense, por ejemplo, acá hay una pequeña inscripción disciplinar, hay algo de señalamiento del método y de la fuente, aunque después la nota se va a centrar básicamente en resultados. Por ejemplo, estudio genético a gran escala. Un gran número de genes desempeña un importante rol en los logros educativos. Probablemente acá hubo que hacer esta referencia al método a gran escala para dar verosimilitud. Como decíamos, también todo discurso busca construir su legitimidad y construirse como verosímil. Y como la noticia quizás es tan rara o es poco frecuente, digamos, no es evidente este resultado científico, hay alguna referencia a lo metodológico. Y tenemos un caso interesante en donde la referencia al diálogo de la comunidad científica aparece porque allí justamente está la noticia. La noticia es que un gen descrito por científicos argentinos es el dato tomado para que un equipo internacional logre describir mecanismos genéticos. Lo que la nota va a decir es, para llegar a ese resultado, tomaron como referencia el hallazgo previo del grupo liderado por el doctor Margo Janowski, investigador principal del CONICET. Entonces la noticia era esa. Por eso aparece la mención de esta cadena y de este diálogo dentro de la comunidad. Bueno, y tenemos también un caso, pero muy poco frecuente, en el que hay alguna referencia a la polémica. Por ejemplo, fíjense, longevidad. ¿Cuál es la edad límite de la vida humana? Es un viejo debate entre los científicos. Un reciente estudio inclina la balanza hacia quienes sostienen que la longevidad no llegó a su máximo. Fíjense acá el rasgo de estilo, inclina la balanza, un término coloquial, cotidiano, acerca al lector a la ciencia. Entiendo que como las respuestas no son muy firmes, también hay una necesidad de mostrar que hay un debate para no crear demasiadas expectativas acerca de la firmeza de estos resultados, ¿no? Y las referencias a la inscripción, incluso disciplinar desde la cual se lleva a cabo la investigación, siempre está referida a la profesión de los investigadores, ¿no? Demógrafa, estadístico, pero no más precisiones que esas. Bueno, no digo que esto sea ni bueno ni malo, sino que la prensa tiene otras necesidades, tiene que responder a otras cuestiones, pero a veces necesita traer estos datos y muchas otras veces las borra. Lo que me parece importante para destacar es que la formación de profesionales debe formar profesionales críticos, conscientes de estos mecanismos, de modo que estén en condiciones de poder elegir y que no tengan conciencia de las consecuencias que produce su propia discursividad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. A continuación vamos a escuchar a la doctora Susana Gallardo, cambiando de rol. Susana es doctora en Letras de la UBA, con orientación lingüística, periodista científica, docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, también de la Universidad de Buenos Aires, y dirige la especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. El título de su ponencia es Términos técnicos y falsos amigos. Bueno, mi ponencia tiene que ver con los términos técnicos, en particular con un grupo de términos que tienen parecido con el lenguaje general.
Yo le puse un título a esto que es términos técnicos y falsos amigos. Tomé esta expresión de falsos amigos, que muchos la deben conocer, es una expresión de jerga que utilizan los traductores para hacer referencia a esas palabras cuando se trata de lenguas emparentadas, pensemos en el francés y el español, o el portugués y el español, esas palabras que tienen un significante parecido, pero tienen un significado diferente. Un ejemplo es pourtant del francés, que alguien desprevenido podría pensar que quiere decir por lo tanto, pero quiere decir sin embargo, es decir, que tiene otro significado. Entonces, con eso quise hacer referencia a este problema que considero tiene que ver con los términos técnicos. Obviamente, en general, se piensa que los términos técnicos son un problema, el único problema de la comunicación de la ciencia. Obviamente, para nosotros, para quienes trabajamos en la comunicación de la ciencia, los términos o el tratamiento de la terminología es uno de los aspectos, es un aspecto más de una actividad mucho más compleja que solo reformular términos técnicos. De todos modos, me parece que el tratamiento de los términos siempre resulta en una serie de decisiones que tiene que tomar el comunicador respecto de ello. Un problema central de la terminología es cómo diferenciar lo que es un término técnico de las palabras del lenguaje general. Ha habido mucha discusión al respecto. En general, el consenso es que un término activa su significado especializado en el contexto especializado. Ahora, en general, uno cuando trata de, para las clases, diferenciar términos técnicos de los términos, o sea, de las palabras del lenguaje general, da una serie de características, ¿no? Por ejemplo, los términos científicos parecen tener una serie de rasgos positivos, son monosémicos, monorreferenciales, es decir, tienen un único significado, un único referente, son específicos, no dependen del contexto, no admiten sinónimos, incluso tendrían neutralidad emocional. Y los términos del lenguaje general es todo lo contrario, son polisémicos, son generales, dependen del contexto, admiten sinónimos. Sin embargo, aquí puse un pequeño ejemplito con dos palabras, cáncer, cirrosis, o sea, palabras que designan enfermedades, que son palabras especializadas, pero que circulan en el lenguaje general. Sin embargo, no son neutrales, no podríamos decir que son neutrales emocionalmente. Lo que quiero decir es que esta caracterización que yo hice en realidad es una idealización, porque no todos los términos reúnen esos requisitos, solamente algunos de ellos. Y hay una gran mayoría de términos que carecen de alguno de esos rasgos. Seguramente van a ser polisémicos, según el contexto van a activar significados diferentes. Si nosotros tomamos estos términos que enlisté acá, hematopoiesis, partenogénesis, meiosis, apoptosis, esos términos son claramente términos técnicos, son términos que generalmente los vamos a ver casi exclusivamente en un contexto especializado, o sea, no andamos por la vida hablando de la partenogénesis ni de la hematopoiesis. En general, todas estas palabras están formadas por palabras grecolatinas, ¿no? Pero sabemos que no todas, como bien decía, las palabras, muchos términos técnicos circulan por el conocimiento general y hay palabras del lenguaje técnico que fueron tomadas del lenguaje general. Vamos a hacer un poquito de historia, cómo se han ido formando históricamente los términos técnicos, los neologismos. Desde la antigüedad clásica, es decir, Hipócrates, por ejemplo, cuando tenía que mencionar enfermedades o partes del cuerpo, no podía recurrir a una lengua previa, sino que tomaba las palabras del lenguaje general. Con el correr de los siglos, la biología, la medicina, fue acuñando nuevos términos para dar nombre a nuevos conceptos, tomando las palabras del griego y del latín. Y estas palabras en general son identificadas claramente como términos técnicos, algunas, otras ya tienen larga historia y ya están muy incorporadas en el lenguaje general. Lo que quiero decir es que cuando tenemos un término como hematopoiesis o apoptosis, por ejemplo, recurrir a la etimología es una forma interesante de explicar porque precisamente lo que hacemos es recuperar ese término del lenguaje general del lenguaje general del griego o del latín, ¿no? Como sea el caso.
Otra forma de acuñar términos técnicos son los préstamos, cuando se toma una palabra, por ejemplo, del inglés, ¿no? Stand, bypass, o palabras adaptadas, ¿no? Que adaptaron su ortografía y su fonética a la lengua, al español, por ejemplo, o los calcos, por ejemplo, el calco semántico, una palabra que ya existía en la lengua, por ejemplo, en el español, y que de pronto se toma del inglés. Por ejemplo, halcón, ¿no? Esa palabra que se usa para designar al partidario de medidas duras. Otra forma de formar neologismos son la eponimia, los epónimos, o sea, dar a un fenómeno el nombre de su descubridor. Mal de Parkinson, área de Broca, complejo de Edipo, ya sea el descubridor o un personaje mitológico. Y en algunos casos ese nombre se convierte en una palabra de la lengua, ¿no? Es decir, se convierte en un verbo, pasteurizar, pasteurización, o en un adjetivo, como en el caso de motor diésel. También tenemos las siglas, los acrónimos, etc. Pero en lo que yo me voy a centrar es en esas expresiones, ya sea palabras o sintagmas, lo que se llama sintagma terminológico o unidades terminológicas, que son construcciones formadas por más de una palabra y palabras que corresponden al lenguaje general. Como palabra única puse título, título es una palabra que tiene muchos significados y que en química, por ejemplo, tiene un significado muy preciso, específico. Y aquí puse una serie de términos, digamos, esto que estoy haciendo, esta reflexión, tiene que ver con observaciones que vengo haciendo hace tiempo, sobre todo a partir de trabajos de estudiantes, pero también de cosas publicadas en los medios. Por ejemplo, ordenamiento territorial, dinámica oceánica. Cuento una breve anécdota sobre la expresión ordenamiento territorial. En nuestros cursos, desde hace muchos años, en la Facultad de Exactas, lo que hacemos es invitar a un investigador para que dé una charla sobre su tema de trabajo y luego los alumnos tienen que escribir. Ahora, los alumnos frente al investigador tienen que preguntar aquello que no entienda, pensando en ese artículo que van a tener que escribir. En una oportunidad, un investigador que trabaja en ecología, deforestación, en el Chaco, etcétera, expuso su tema y dijo varias veces ordenamiento territorial como la solución al problema que se estaba planteando. Ningún alumno hizo ninguna pregunta. Yo digo, bueno, sabrán de qué se trata, yo no dije nada. Y después escribieron sus textos y cuando leemos con Cecilia, que está acá presente, los trabajos de los alumnos, todos habían citado al investigador diciendo ordenamiento territorial. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿qué es ordenamiento territorial? Y nadie tenía la menor idea, pero lo habían introducido en el texto sin explicarlo, suponiendo que era algo que todo el mundo tendría que saber. Ahora, supusieron que todo el mundo lo sabría, pero ellos mismos no lo sabían. Entonces ahí empecé a pensar qué es lo que pasa, que estas palabras, a veces uno tiene la idea de que, bueno, se sabe, porque ordenamiento territorial, ordenamiento es ordenar y territorial es territorio. Entonces ordeno al territorio, pero ese constructo, digamos, ese sintagma, incluye una serie de acciones, ¿no?, que implican en qué consiste el ordenamiento territorial. Bueno, y así lo mismo sucede con muchas otras expresiones, ¿no? Quería mencionar también lo que unas lingüistas argentinas denominan semitérminos, que son esas palabras que no tienen un significado específico en cada disciplina, pero que atraviesan todas las disciplinas, como sistema, estructura, factor, elemento, teoría, problema. Entonces, esas palabras no se definen en una disciplina en particular, circulan por todas las disciplinas, las empleamos en el lenguaje general, pero a veces sucede que algunas de ellas tienen un significado diferente en el contexto disciplinar que en el lenguaje general. Incluso, estas lingüistas hicieron un estudio con los estudiantes en lingüística, analizando sus monografías y analizando los parciales, y allí vieron esta problemática, o sea, cómo tenían dificultades para asignar significado a una palabra como problema, porque problema la empleamos cotidianamente con el significado de dificultad. Ahora, en una disciplina, el significado que tiene puede ser de objeto teórico o de planteamiento de una situación que será resuelta mediante el método científico. Lo que ellas observaban era que los estudiantes
empleaban la palabra problema, pero le daban el significado de dificultad, no el significado de objeto teórico. Y algo similar sucede con teoría. Sabemos que teoría la empleamos en nuestro lenguaje cotidiano con el significado de conocimiento especulativo. Sin embargo, teoría es un sistema organizado con leyes y con evidencias. Esta polisemia de teoría a veces es empleada argumentativamente para equiparar una teoría como la evolución con una especulación como el diseño inteligente. Entonces, digamos, esta cuestión de las palabras y cómo son el significado que se le asigna no es algo trivial, podríamos decir, ¿no? Bueno, dejo de lado esto. Para ir cerrando, quería mostrar este ejemplo que me parece interesante. Esto es de un estudiante que hace una entrevista a una investigadora en ciencias de la atmósfera. El tema era el fenómeno del niño, la niña. El fenómeno del niño en La Pampa, en Buenos Aires, llueve más, con la niña hay sequía. Y la investigadora le dice, bueno, hay un monitoreo constante para saber si hay un niño o una niña. La anomalía está siendo positiva, pero tiende a disminuir y prácticamente llegamos al invierno con la mayoría de los modelos diciendo que la anomalía es negativa. Entonces acá tenemos esta palabra, esta construcción, anomalía positiva, anomalía negativa. Yo diría que sería un semitérmino porque es una expresión que se emplea en ciencias de la atmósfera para designar cuestiones de temperatura, de precipitación, etc. Ahora, la investigadora está hablando de anomalía positiva y acá el problema, digamos, el estudiante citó sus palabras, no hizo una reformulación, no hizo un tratamiento de eso. Y a mí lo que yo interpreto acá es que, digamos, para nosotros, para el lector no especializado en esta disciplina, la lluvia o la precipitación es agua que cae o una vereda mojada o un campo inundado. ¿Por qué la investigadora habla de anomalía positiva o anomalía negativa? Porque está pensando en un gráfico, en lo que ella ve en la computadora. Ella ve una línea que es lo medio y si esa línea sube hacia arriba es anomalía positiva o si va hacia abajo anomalía negativa. Pero esa expresión tenía que tener algún tipo de explicación o ser reformulada en un lenguaje general, porque si no, no queda claro que es anomalía positiva y anomalía negativa. Y otra que también del ámbito de las ciencias de la atmósfera, escala estacional. Ellos hablan muy frecuentemente de escala estacional, pero estacional también es una palabra que también quiere decir algo que está quieto, estacionario es quieto. Entonces, es una expresión que requeriría por lo menos algún tipo de tratamiento. Otra expresión de selección, esto lo vi en una nota de Clarín Rural, que no está explicado qué expresión de selección y no sé si todos los lectores tienen idea de qué se trata. Y quería mencionar esto solito como lo último, la palabra adaptación biológica, que es un término de la biología y que nosotros en nuestro lenguaje cotidiano obviamente hablamos de adaptación con un sentido intencional. Ahora, en la biología no tiene ese sentido intencional. En esta nota me pareció interesante, están hablando del mosquito del dengue y la investigadora dice, el mosquito resiste el frío, ¿no? Resiste el frío porteño. Entonces dice, nuestra hipótesis es que ver con una adaptación de la especie. O sea, la investigadora está empleando este término en ese sentido evolutivo. Ahora, la periodista lo emplea en otro sentido. Lo importante sería lograr que la conducta humana se adaptara tan rápido como esta especie. No sabemos allí qué pasó, suponemos que tal vez ella hizo un juego de palabras, no importa la explicación, lo que quiero decir es cómo una misma palabra en un mismo texto el lector le puede dar, no, el lector en este caso seguramente no, pero quiero decir, la misma palabra tiene distintos significados según lo esté diciendo el investigador o según lo esté diciendo el periodista. Nada más. Bueno, muchas gracias. Quería hacer un pedido a los millennials y a los nerds que deben estar dando vueltas por ahí. Si están tuiteando o están publicando en Facebook, ahí en el banner, por favor les pido que arroben a la red, o sea, @RADPC, y si están en Facebook, ahí está el Facebook de la red. No sé si la AAPC tiene sus cuentas de Facebook o de Twitter, pero no. Les pido
ese favor. Gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar a la profesora Silvia Nogueira, que es profesora en Castellano y Literatura, especializada en latín del Instituto Joaquín B. González, y magíster en análisis del discurso por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de escuela media y formación docente, con larga trayectoria en la didáctica de la lengua y la escritura, en ingresos y posgrados universitarios. Sus investigaciones y publicaciones, tanto didácticas como académicas, se dedican a las prácticas actuales e históricas de lectura y escritura escolar, científica y profesional. Y el título de su ponencia es La representación de la brevedad de la escritura científica en pos de Cielo, el sitio Cielo, en perspectiva. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de comunicación que es, yo voy a hablarles sin PowerPoint, y concentrándonos en la palabra. Como hizo la doctora Vara en el panel anterior, me aprovecho de mi posición en el coloquio para conectar ponencias y decir que formo parte de la escuela de la ciencia del lenguaje de la glotopolítica, que se dedica a observar las intervenciones sobre el lenguaje. Es la misma escuela de la doctora Di Stefano, la primera ponente de este panel. Y que trabajamos con talleres de escritura y puntos que observamos en los textos se conectan con políticas macro que van mucho más allá de una norma particular en un texto. A eso se dedica la breve presentación que voy a hacer para no robar tiempo. La concentración en el post-cielo tiene que ver con el reconocimiento del intento de la ciencia de comunicarse más y atender a esta escritura desde los talleres de escritura argentinos tiene que ver con tomar decisiones sobre qué hacemos frente a estas prácticas de escritura que se nos están presentando y que podrían ser buenas apropiaciones de modelos ajenos o simplemente estar entrampándonos en la importación de otros modelos, ¿no? La brevedad, entonces, es el punto en el que me concentro. Es una característica de los discursos sobre la que se reflexiona desde la retórica griega y romana, pero que en el mundo contemporáneo, con la mediatización digital, se reactualiza. En tanto, la cuestión del tiempo ha llevado el carácter diferido de la escritura, ¿no? La separación entre el momento de la producción del escrito y la recepción del escrito, a acortar ese hiato de tiempo. Y los medios digitales nos llevan prácticamente a la inmediatez y a la simultaneidad entre el acto de producción y el de recepción de los textos. Teniendo su razón, los discursos científicos no escapan a esta dinámica, pero teniendo su razón de ser en la producción de conocimiento riguroso, testeado, justificado con minuciosidad, la brevedad que esa aceleración exige lo pone en un dilema al discurso científico, que también han pasado otros discursos antes, como el periodístico. Con el objetivo de avanzar entonces en el estudio de las normas del discurso científico, considerando las históricas que han tenido y las que tendrían que tener o se proponen que tengamos, me concentro aquí en el post-cielo en perspectiva, que es parte del proyecto de la biblioteca online Cielo, que es un proyecto que archiva e indexa revistas iberoamericanas científicas con el propósito de darles más visibilidad en el marco del concierto internacional de revistas científicas, en el que salen claramente favorecidas las revistas de los países desarrollados. Inaugurado en 2013, el blog, el proyecto Cielo es de 1998
El blog Cielo en Perspectiva se inaugura en 2013. Ahora entonces el proyecto está cumpliendo 20 años y lo celebra en una conferencia que se va a hacer en septiembre, con una declaración de alineamiento pleno con el movimiento de ciencia abierta. Es la decisión que ha tomado el proyecto Cielo, con el propósito de generar estrategias inclusivas de diversidades temáticas, geográficas y lingüísticas, de modo tal que se equilibre la balanza editorial de la comunicación científica. Desde las antiguas retóricas, la brevedad está asociada entonces a este doble sentido de la extensión de la expresión, la breve expresión, y por otro lado la velocidad del tiempo que se dispone para hablar, como nos pasa ahora mismo, o para comunicar el escrito. Eso desde la retórica Arenio, no voy a presentarlo, pero tenemos larga tradición de eso. Dentro del discurso científico tenemos una larga tradición también de prescripción de la brevedad, de la que tomaría como ejemplo, por dar rápidamente solo uno, la guía que la UNESCO elaboró en 1968 para la escritura y publicación de artículos científicos. Y allí la brevedad asociada a concisión, precisión, exactitud, objetividad, se marca permanentemente a lo largo de la guía, desde la indicación de cómo se debe formular un título hasta cómo se deben recortar las citas, y de ellas se pide que sean lo más breves posibles. Sin embargo, cuando se menciona la cuestión del resumen, aparece la noción de brevedad como aceleración del discurso. Al hablar de los resúmenes, se plantea que junto con el título y las palabras clave, que son parte del aparato científico generado en función de la brevedad, de conseguir rapidez, se plantea que esa es probablemente la única parte que muchos lectores leerán. Entonces se recomienda redactarlos con cuidado y se dan determinadas pautas para mejorar la agilización de los servicios de información científicos. Si nos concentramos en el blog Cielo en Perspectiva, que está intentando poner normas a la comunicación latinoamericana de ciencia, vemos que la dedicación, la atención que se presta a la brevedad como extensión es mucho menor que la que se le presta a la brevedad como aceleración del discurso científico. Una aceleración que incluye su difusión, la difusión de ese discurso. El blog Cielo en Perspectiva tiene también las recomendaciones sobre la brevedad como expresión y, por ejemplo, la recomiendan cuando hay que producir o presentar press releases, uno de los tipos de géneros que admite el blog para la comunicación científica. El blog tiene una función de difusión, el blog invita a presentar posts que ya de por sí, por definición genérica, son breves, pero que remiten a foros, a conferencias, a libros, a fundamentalmente revistas y artículos científicos. Pero incluso Cielo intenta imponer sus normas para otros ámbitos en los que ella no tiene poder de prescripción, ¿no? Donde esta organización no puede imponer normas. Pero entonces los posts se dedican a argumentarla, a señalar lo bueno, los méritos de la brevedad. Se dedican entonces a argumentar las conveniencias de la brevedad para los libros científicos y para los géneros académicos de titulación, que son dos ámbitos en los que Cielo no tiene poder normativo. Me voy a concentrar en el caso de las tesis. Allí menciona, al referirse a las tesis, que son géneros
extensos, largos, y que esa extensión dificulta su escritura, dificulta su evaluación y nos priva de lectores. Entonces se mencionan la cantidad de tesis que se están produciendo, que se archivan, que se digitalizan, pero que no tienen lectores, como una dificultad del fluido de la comunicación científica. Entonces, Cielo interviene en el campo científico argumentando la brevedad y, de hecho, pasa a relevar y a presentar proyectos de posgrado internacionales que favorecen la transformación del género tesis y que admiten a maestrandos y doctorandos la presentación de artículos ya publicados como capítulos de su tesis, de modo tal que la tesis se convierte más bien en una antología de artículos propios precedida por un prólogo y un estado de la cuestión en vez de una tesis. Y en función de esto se piensa la aceleración de todo el proceso de evaluación, de escritura y de evaluación. Los posts que tematizan la rapidez que se debe alcanzar en la comunicación científica presentan a la rapidez como condición de vigencia. Para estar vigente hay que ser rápido, y esa rapidez se traduce, por un lado, en la brevedad de la expresión, pero además en el acortamiento de los tiempos en la producción de los escritos y en su publicación. Y así la argumentación de Cielo se va deslizando desde las características de los textos hacia multitud de otros temas en los que pretenden incidir. Por ejemplo, en cuándo se publica un artículo. Y lo que se propone y se argumenta mucho es la publicación del preprint, es decir, de un artículo que no ha culminado el proceso habitual de la evaluación por pares al que todavía estamos nosotros sometidos. Se publica antes y de tal modo la evaluación de pares se completa con informes de evaluación que se publican firmados. Se va así enlazando la argumentación para sostener que hay que modificar todo el sistema de producción, gestión editorial y evaluación. Se observa la rapidez siempre con valores positivos. En el único caso en que se señala la rapidez con una connotación negativa es en estudios de las tasas de rechazo de artículos, las tasas de rechazo internacional de artículos. Y allí lo que se observa es que ese campo que está dominado por revisores estadounidenses, británicos, japoneses y chinos, la tasa de rechazo es mucho más rápida cuando los autores son brasileños, hindúes o iraníes. Entonces, Cielo se propone generar esa aceleración y agilización de la comunicación científica en nuestros ámbitos. Pero para cerrar, diré que todos los géneros que aparecen y que no he enumerado favorecidos en este post, incluso los que se plantean como el género enmienda, porque se imagina un futuro en el que circulen múltiples versiones de un mismo artículo con enmiendas. Se describe en este mismo blog la cantidad de tareas que tiene un investigador en nuestra región y se pregunta o se señala esa cantidad como un obstáculo de la fluidez editorial. Desde ese lugar se desarticulan las actuales revistas y las editoriales científicas, pero se delega en el autor individual la gestión editorial. Y me pregunto si
en ese panorama es factible el proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para cerrar este panel, vamos a invitar al doctor Pablo Fonsteger, que es doctor en Letras de la UBA con orientación lingüística, investigador asistente en el CONICET, profesor de semiología en la UBA y miembro de la Asociación Argentina para la Promoción de las Ciencias, que va a disertar acerca del lenguaje y la divulgación en la revista Ciencia e Investigación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar en este panel y en esta jornada. Bueno, y vengo a presentar este trabajo que tiene que ver con el lenguaje y la divulgación en la revista Ciencia e Investigación. Es decir que voy a retomar varias ideas que ya se dijeron, pero me voy a meter un poco en el archivo de esta problemática que se viene reflexionando desde que empezó la jornada. Bueno, algunos interrogantes que actualmente interpelan al investigador que busca difundir sus hallazgos o sus saberes tienen que ver, por ejemplo, con cómo redactar un artículo científico y dónde publicarlo, cómo preparar una exposición eficaz en un congreso y qué requisitos son necesarios para efectuar una tarea de divulgación eficaz. Estos interrogantes ya habían tenido lugar previamente en los editoriales de la revista Ciencia e Investigación, revista que se empieza a publicar en el año 1945 y por lo menos durante su primera década son interrogantes que se preguntan los redactores de la revista. Como todos ustedes saben, esta revista es patrocinada por la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, asociación fundada en 1933, por Bernardo Husey y un grupo de científicos que tuvo como propósito expandir la ciencia nacional a través del diálogo entre investigadores de distintas disciplinas. El comité de redacción de la revista estaba presidido por Eduardo Braun Menéndez e integrado por científicos de distintas especialidades, ¿no? Había químicos, ingenieros, médicos, geólogos. Bueno, la idea que orienta un poco, el propósito de esta charla es, entonces, como les decía, reflexionar sobre el lenguaje y la divulgación que promueven estos editoriales, y un poco la idea que lo orienta es que más allá de estos interrogantes que yo recién especificaba, hubo un interrogante más intrínseco que interpeló también a los editores de la revista y que tuvo que ver con la propia definición o estatuto de la revista entre ser una revista de divulgación o una revista de especialización o de investigación. Por ello es que seleccioné una serie de editoriales, que son los que están ahí referidos como el corpus de análisis, y voy a trabajar teóricamente, también me voy a inscribir como la doctora Mariana Di Stefano y como la doctora Nogueira en el campo de la glotopolítica, porque voy a trabajar a partir de la categoría, me sirvió pensar esta problemática a partir de la categoría de representaciones sociolingüísticas, es decir, representaciones que refieren y evalúan tanto objetos lingüísticos, lenguas, hablas, variedades, como a los sujetos que se vinculan con estos objetos, y son múltiples las zonas discursivas donde se pueden encontrar este tipo de representaciones. Las más prototípicas podrían ser las que reflexionan sobre los usos del lenguaje, como leyes o reglamentos, pero también las que definen objetos lingüísticos, como por ejemplo diccionarios o gramáticas, y también las que tematizan objetos lingüísticos, como por ejemplo podría ser artículos de opinión sobre el uso del lenguaje en el ámbito científico. Bueno, les decía entonces que una multiplicidad de editoriales de la revista reflexionaron sobre las distintas dimensiones de la comunicación, ya sea en términos de libros, publicaciones de revistas, congresos, reportajes. Por ejemplo, la revista adoptó un rol tutelar en cuanto a orientar a los jóvenes investigadores en la escritura de artículos científicos, ¿no? Como se había mencionado, dice, el estilo científico tiene algunas características.
exactitud, claridad, simplicidad y concisión. Entonces, por ejemplo, recomendaban evitar los circunloquios, usar frases breves y concisas para que el lector se informe de manera veloz, como recién decía también Silvia, porque las verdades científicas se debían presentar con austera sobriedad y no con falso oropel. En este sentido, hay un artículo que publica la revista unos años antes y que es muy interesante, que es el arte de escribir mal, ¿sí? El arte de escribir mal opera un poco como, tiene cierto carácter paródico frente a los decálogos de escritura, pero también tiene un tono didáctico importante, ¿no? En primer caso, ignorar al lector, generar una distancia con el lector, ¿cómo? Bueno, a partir de utilizar solo la conjunción y, que no distingue ideas principales y secundarias, evitar otro tipo de conjunciones, emplear pronombres con antecedentes inexistentes, en fin. Segundo, ser verboso, vago y pomposo, ¿sí? Usar nubes de palabras, frases superfluas, sustantivos abstractos, para darle un halo místico a la idea. Y finalmente no revisar lo escrito, ¿no? Redactar cansado, desoír sugerencias, no leer otros artículos ni revisar el propio. En 1955 la revista va a proponer un nuevo decálogo del autor científico y acá se va a meter más en el terreno de la honestidad intelectual y de los límites de la palabra, ¿no? Incluir las comillas para referir la palabra del otro, verificar la precisión de las citas, no apropiarse de ideas ajenas, no mezclar categorías o formular una bibliografía completa y genuina. Esto se refería particularmente, por ejemplo, a no citar artículos que solo leímos a través del abstract, sino realmente los que leímos de manera completa. Bien, a diferencia de estas... Uy, me pasé dos. Ahí está, gracias. A diferencia de estas, mucho más erráticas fueron las consideraciones de la revista en cuanto a la escritura de divulgación, ¿no? En el primer editorial, El progreso de la ciencia, Husserl anticipa que la revista expondrá temas científicos comprensibles para toda persona ilustrada, ¿no? Por lo cual el lenguaje va a ser sencillo, va a evitar los tecnicismos, pero el conocimiento ofrecido será auténtico. El propósito es familiarizar a los lectores con la manera de pensar científico, lo que implicaba considerar los problemas en forma objetiva y desapasionada. Este último adjetivo también es un rasgo del estilo científico, ¿sí? No utilizar tecnicismos no implicaba para nada perder el equilibrio o la neutralidad del lenguaje, por lo tanto era muy importante evitar explicaciones con palabras eufóricas pero vacías de sentido. Y anticipa que la revista no va a publicar artículos especializados en ninguna de las ramas científicas para los cuales ya existen otros órganos de publicidad. En este sentido, en que superaría la comunicación entre pares, se acercaría un poco más a lo que conocemos como una revista de divulgación. Si tomamos las secciones de la revista, nos vamos a encontrar con algunas que sí efectivamente cumplían estos requisitos, como los editoriales, que se preguntaban, por ejemplo, cuál es la función de un instituto de investigación, o algunas secciones de historia de la ciencia, sobre los premios Nobel, o algunos artículos vinculados a una línea más didáctica, como, por ejemplo, qué son los cometas, el descubrimiento de la insulina, las arañas pollito, etc. No obstante, también era notable y numerosa la presentación de materiales cuyos temas suponían un mayor nivel de complejidad, que yo no voy a leer los títulos, también por la dificultad, pero que se desarrollaba también a veces en una extensión superior a las 10 páginas y con un léxico especializado. Entonces, 3 años después del editorial inicial, los redactores de la revista efectúan como un balance y un trabajo de autocrítica y señalan justamente que una dificultad fue la de no poder utilizar un idioma auténtico de la ciencia que pueda ser comprendido por un público que exceda a los especialistas, ¿no? Entonces, ellos observan como causa de esta problemática su falta de experiencia y esperan que pronto pueda ser accesible para un público amplio. Pero otro problema que tenía la revista Ciencia e Investigación era la heterogeneidad de sus contenidos. Como bien señalan Hurtado y Busala, la idea de divulgación en esta revista tiene que ser entendida en términos amplios, porque por un lado estaba esta problemática entre artículos
más generales y artículos especializados, pero además la revista también operaba como canal de comunicación interna para la comunidad científica, ¿no? Publicaba noticias sobre concursos docentes, congresos, cursos de investigación, etc. Al respecto, Josefina Yanguas, quien fuera secretaria de JUSEI y colaboradora de la revista, la había caracterizado con el atributo de intermedia. Ni tan popular, pero tampoco absolutamente científica, accesible para un público con formación secundaria o intereses en la lectura. Bueno, atento a la definición del estatuto o identidad de la revista, el editorial La Divulgación de la Ciencia, que inaugura el número de 1950, lo que hace es redefinir y pluralizar la figura del lector, ¿no es cierto? Niega la concepción de una única forma de divulgar y entiende que esta debe ser hecha para los diversos niveles culturales a fin de que llegue a todas las esferas de la sociedad. Bueno, voy a acelerar un poquito. El rasgo principal sobre el que insisten los editoriales es la autenticidad del conocimiento divulgado. Y acá es donde la revista se enfrenta con un dilema que, bueno, que también fue tomado en el panel anterior, ¿no? Por un lado está los científicos en actividad que cuentan con la información auténtica, pero no la saben exponer de manera sencilla o amena. Además parecen, y acá suena como un tirón de orejas, ¿no? Parecen estar demasiado ocupados en su labor creadora como para distraer tiempo y energía en adquirir la técnica necesaria para cumplir esta tarea. Es importante recordar que Braun Menéndez sobre todo le dio mucha importancia al tema de la divulgación. En sus bases señaló que los científicos tenían que dejar la Torre de Marfil y poder comunicar sus conocimientos a los distintos niveles culturales. Y por otra parte estaban los divulgadores, cuya destreza es la de presentar los hechos de modo de captar la atención y el interés del gran público, pero que al formular la información mediante un lenguaje que agrada y simplifica, pueden tergiversar la verdad. Entonces la revista lo que termina planteando en este editorial, bueno, justamente es una estrecha colaboración entre el científico y el divulgador. Pero al año siguiente vuelve sobre la temática y vamos a ver un poco cómo se va a orientar ese dilema, ¿no? Por lo menos en lo que respecta a la revista, insiste en que el divulgador puede desfigurar la verdad científica y propone que sea el científico y con ello la autenticidad asegurada del conocimiento el que tenga más peso que las habilidades comunicativas para difundirlo. Pero además el editorial cumple otro rol que es muy muy importante porque establece una clasificación de revistas internacionales en función de su nivel de dificultad y de su lector. En primer lugar estarían las revistas dirigidas a pares, como Nature o Science, y en este nivel se autoincorpora ciencia e investigación. En segundo lugar, figurarían revistas como Scientific Monthly, destinadas a un lector ilustrado, que era el primer propósito de la revista, es decir, que lo va modificando. Y en tercer lugar, bueno, estarían Science Illustrated, dirigidas al gran público, con un lenguaje simple y elemental. No obstante, esta definición no concluye en sus reflexiones sobre el tema de la divulgación. Al año siguiente, y a raíz del surgimiento de dos suplementos incorporados al periódico The Times, da cuenta de la demanda pública por la información actualizada, interés representativo de una era científica que es necesario satisfacer a través de periódicos y diarios. Tal vez a partir de reconocer este interés es que la revista vuelve a referirse a la cuestión de la divulgación y hace una revalorización de la figura del divulgador y del reportero, en varios momentos lo asimila. Sin embargo, este acercamiento se hace de manera muy prescriptiva. ¿Sí? La revista tenía una modalidad muy prescriptiva en cuanto a decir cuál era el deber del investigador, cuál era el deber de la universidad. Acá, bueno, ¿cuál es el deber del divulgador? ¿No? Debe ser capaz de hablar los distintos dialectos de la ciencia, lo que implica estar actualizado en los distintos campos de saber. Tal vez no de manera profunda, pero sí con datos sólidos y asentados. Por otro lado, y acá se introduce más directamente en la actividad periodística, que sea capaz de comunicar en un lenguaje accesible a todos y en forma de despertar el interés de sus jefes y del público. Porque en el periodismo, dice la editorial, es un primer mandamiento ser interesante con el propósito primero de ser publicado y luego de ser advertido. Bueno, para concluir, hacia las décadas siguientes la revista continuará publicando
contenidos heterogéneos, aunque mucho más cercanos al de la investigación y la comunicación entre pares. El cambio de lineamiento llegará en un momento bastante más reciente de la revista. De todos modos, continúan las reflexiones sobre periodismo y divulgación. Por ejemplo, en 1965, el astrónomo argentino Jorge Segade refiere cómo en los medios y periódicos se han ocupado de difundir la novedad de la aparición de platos voladores, en vez de dedicarse a explicar cómo ciertos fenómenos atmosféricos o satelitales podrían provocar confusiones que surgieran tal efecto óptico. Las consideraciones sobre la escritura de investigación se presentaron de manera precisa en las páginas de la revista, ¿no? El estilo formal y objetivo de la ciencia se alcanzaba con recursos como frases concisas, marcación de razonamientos a través de conectores específicos, precisión léxica. No hubo en estos años al menos mayores especificaciones discursivas sobre el lenguaje de la divulgación. Suponemos tal vez porque tampoco había una sistematización demasiado clara sobre en qué consistían los recursos de esa escritura. Uno podría preguntarse si parte de las limitaciones discursivas con que se encontró la revista no se debieron justamente por evitar la figura del divulgador. Aunque admitieron su importancia y dieron cuenta de los requerimientos para su labor en los medios, la revista apostó sobre todo a que fuera el científico en actividad el que aprendiera a cómo comunicar a distintos auditorios. Finalmente, y un rasgo de mucho interés es que la revista no silenció en absoluto sus propias dificultades acerca de la definición de su estatuto y con ello de su perfil de lector. Al contrario, a medida que se alejaba de sus primeras propuestas, los editores dieron cuenta de tal distanciamiento y expusieron el derrotero que implicaba el trabajo de difusión destinado a un público amplio. De alguna manera, al reajustar sus contenidos y su lenguaje, necesitaron volver a especificar a qué auditorio iba dirigido. Y efectuaron, de esta manera, una temprana reflexión en el país del necesario vínculo entre científicos y periodistas. Muchas gracias. Bueno, nuevamente tenemos unos 10-15 minutos de preguntas, así que los invito a los panelistas de recién a subirse al estrado para recibir, bueno, que jueguen a las sillas, qué sé yo. Pondremos música y en la que quede parada, queda parada. No, ahora llevamos una silla más. ¿Quién quiere arrancar con alguna pregunta? Pueden sentarse, les cobramos lo mismo. Anda. Pablo, para vos, me pareció fascinante la presentación. Pregunta muy concreta, ¿esas tensiones que había entre las editoriales de un año a otro representan un poco la personalidad de sus fundadores? ¿Estás leyendo a Abraham Menéndez y a Usay en esas cosas? Sobre todo Abraham Menéndez. Perdón. Hay una dificultad que es que las editoriales no tienen firma, entonces solo las de Usay estaban firmadas, entonces es difícil precisarlo, pero digamos Abraham Menéndez sí se puede decir que insistió más sobre la práctica divulgativa, pero para mí es muy difícil saber si fue una misma línea de todo el grupo editorial o si se debió a distintas voces. Yo soy Paula Bergero, soy investigadora de CONICET en La Plata y quería consultar al panel sobre el uso del lenguaje inclusivo en la comunicación pública de ciencia. Nosotros sabemos que en el imaginario popular la ciencia es vista como una cosa de hombres y en cierta manera me pregunto si en los artículos de divulgación nos está reforzando eso cuando uno dice los equipos de investigación, los investigadores, el equipo. Y bueno, nosotras, las mujeres que hacemos ciencia, tenemos problemas concretos de visibilización de nuestro trabajo. De hecho, tuvimos una lucha el año pasado tremenda para que no todas las charlas de la reunión anual de física fueran dadas por hombres. Así que bueno, me preguntaba si el uso del lenguaje inclusivo podía marcar un poco una política de visibilización hacia el trabajo de las mujeres en ciencia.
Sí, yo te respondo. En particular, hasta ahora no lo habíamos tenido en cuenta en realidad, y ahora estamos, al menos en la Facultad de Exactas, en los medios que tenemos una página donde subimos noticias y tenemos una revista, etcétera. Estamos discutiendo entre nosotros cómo encarar esto y de qué manera hacerlo sin recargar los textos con demasiadas palabras, ¿no? Los investigadores y las investigadoras, o sea, tratando de buscar la forma de lograr un lenguaje inclusivo, aceptable, y tenemos la idea de armar una especie de manual de estilo, al menos para nosotros. Estamos discutiendo eso y tratando de ver de qué manera lo hacemos, pero bueno, estamos en esa línea. Podríamos agregar a esta reflexión que no es simple, no es tan simple el tema, porque justamente la escritura de la ciencia corre por determinados canales cuyo control digamos, no siempre es accesible para los escritores mismos, ¿no? Y que tienen sus propias pautas. Justamente con Silvia estuvimos haciendo un trabajo sobre las revistas con referatos internacionales. También entre las pautas de evaluación de científicos cuenta lo que se publica allí. Ahora, para publicar allí hay que respetar las pautas que ellos ponen de escritura. Y nosotros estamos analizando mucho ese lenguaje de la ciencia a partir de las pautas que estos referatos internacionales están imponiendo, y vemos que hay un criterio, entre los muchos rasgos que podemos nombrar, uno de ellos es el pragmatismo, es decir, la brevedad. Cada vez quieren resultados concretos y dichos de forma más breve y rápida, de modo que se pueda acceder al resultado. También notamos una presencia del discurso patriarcal. Esto que vos señalás nos parece que es bastante claro y no es tan simple modificarlo en esos niveles, ¿no? Porque las pautas se fijan en estos foros internacionales y bueno, es uno de los desafíos, no está tan claro qué es lo que hay que hacer, pero esperamos que haya algún cambio por lo menos. Y agrego una cosita, en nuestros trabajos en el estudio de normativas, algo que decía yo recién respecto de que se define un campo de comunicación científica que está dominado por las editoriales científicas en lengua inglesa fundamentalmente, la falta de variabilidad de género en esa lengua hace que por lo menos en toda la normativa, que ya ves que estoy revisando normativa de 2017, la que estuve mencionando de Cielo en Perspectiva es de 2017, ni se la plantean la cuestión, aunque son normativas que estamos tomando desde lenguas que sí tienen variación genérica. Por lo cual la importación de estos modelos hace que, como aquellos modelos no se plantean la cuestión, todavía por lo menos estamos en una instancia que no estamos generando una normativa propia. Es una observación de lectora, no de investigadora para nada, o sea que es una, pero a lo mejor varios ya lo vieron esto. En el género ensayístico, no los trabajos científicos que tienen esas restricciones, esas indicaciones tan específicas, se encuentra muchas veces las situaciones en las que se puede poner un indefinido en español y en inglés no, elecciones del autor de poner en lugar de, por decir, en lugar del científico, decir, por ejemplo, la científica, o en lugar de decir him, decir her. Lo habrán visto, ¿no? O sea que ahí también hay una pequeña batalla, pero obviamente que está en géneros un poquito más, que tienen una variabilidad estadística más amplia. Y que llegan todavía a decisiones individuales, ¿no? Es decir, las normativas, la producción de normativa al respecto, todavía no se lo cuestiona. Yo también me pregunto si no es un tema de campos disciplinares, porque desde las ciencias sociales voy a referirme a dos grupos de diferencias con relación a, o de sutiles diferencias con relación a lo que dijeron. Hay muchas revistas en las ciencias sociales que ya tienen entre las normativas, y estoy hablando de revistas también publicadas en lengua inglesa,
una expresión en las normas que dice se recomienda fuertemente el uso de expresiones neutras y que no sean de género. O sea, ya existe la normativa, por lo menos en las revistas en las que yo publico, y he visto varias y me han llamado la atención justamente cómo impacta, quizás no en normar, decir cómo hay que referirse, sino en sugerir que es preferible tener en cuenta el lenguaje inclusivo. Y hay otra cosa que también me llama la atención, que a mí me resulta completamente extraño, poner que en la ciencia los conceptos son, no sé qué palabra se usó, el contrario de polisémico, monosémico, porque en ciencias sociales jamás uno considera que un concepto es claro para todo el mundo y lo contextual es absolutamente necesario en cualquier expresión que uno haga de la ciencia. O sea, pensaba que quizás en algunas disciplinas esa definición resulta normal y en otras disciplinas resulta extrañísima. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo en realidad estaba pensando, y esas descripciones generalmente se hacen con la terminología de las ciencias más duras, de la biología, de la medicina, pero en las ciencias sociales sin duda, porque la mayoría de los términos están tomados del lenguaje general, sin duda, totalmente de acuerdo. Aparte tenés la cuestión de los distintos paradigmas en juego, o sea, un mismo concepto, según desde qué paradigma lo esté considerando, va a tener una definición diferente. Sí. Bueno, la última pregunta, sí, conservamos los horarios. Perdón, iba a decir una cosa más respecto de esto. La brevedad de las ponencias no permite ir a algunos detalles, pero en estas normativas, por ejemplo, del proyecto Cielo, ¿no?, que aspira a ubicar las revistas iberoamericanas en el plano internacional en una mejor posición, se nota la diversidad disciplinar respecto de sus normas discursivas, pero también la tendencia a imponer las normas de las ciencias exactas, naturales, sobre las sociales, ¿no? Por ejemplo, doy este ejemplo nada más, hablando de la celeridad y la agilidad de la comunicación científica, Cielo va acortando los lapsos de tiempo que acepta entre números de revistas y observa que bueno, las anuales ya no las indexan y a partir de 2016 las semestrales tampoco, requieren periodos más breves entre número y número y hacen una estadística de las revistas que cumplen con ese requisito y las que no. Y viene el comentario de que las disciplinas en ciencias sociales, artísticas, literarias, no, son las que menos cumplen el requisito, ¿no? Y yo creo que lo que hay es una lucha de normas entre diferentes posicionamientos frente a estos intentos de globalización digital y homogeneización del discurso científico. Y yo cortito, Natalia Gattinoni, que trabajo en el INTA, soy meteoróloga y justamente me identifiqué con los ejemplos que puso Susana, que justamente me han tocado y te agradezco que lo hayas puesto para que después yo lo pueda divulgar en el Centro de Meteorólogos, porque es verdad, uno a veces cae en volver a decir anomalía y me sentí, porque dije, uy, a veces, después vuelvo a escuchar la nota que me hacen y dije, uy, usé anomalía y no aclaré, a veces lo aclaro, a veces no. Y tengo otras palabras que debo entonces ajustar. Hay otras, me dicen, ¿y por qué llueve acá? La niña, el niño, explicarlo. Y uso palabras como forzante. Y yo digo, uy, pero la gente sabrá, y forzante. Y me tocó dar una clase con otra chica de otro país también y ella trataba de yo traducirle esa palabra como yo la usaba. Así que te agradezco y voy a también incluso transmitirle a mis colegas, incluso pronóstico estacional también, esto que decías. Que bueno, uno de esas palabras las tiene muy incorporadas, pero a los colegas, entonces que prestemos mucha atención a cuando lo transmitimos al público en general y la divulgación. Y más trabajando, como decían, en INTA, donde tenemos, yo especialmente, y como meteoróloga, notas y más a nivel de extensionistas y todo, que bueno, que es un llamado de atención al lenguaje que yo use, así que me pareció interesante lo que vos pusiste como ejemplo. Te agradecía nada más.
Bueno, yo les agradezco a los 4 panelistas, agradezco a la gente que hizo las preguntas. Un pequeño comentario mío personal. Nosotros como periodistas deberíamos ser, teóricamente, los representantes de la comunidad en la cual nos movemos o publicamos en nuestros medios. Pero uno de los axiomas que deberíamos también tener en cuenta es que, por más que nos sentamos representantes de nuestros lectores, ellos probablemente no sepan lo que nosotros sabemos y ellos probablemente sepan cosas que nosotros no sabemos. Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado de a quién nos estamos dirigiendo y no dar por sentado que, términos que a lo mejor no, digamos, para nosotros son comunes, pero no para nuestros lectores. Quería comentar esto, seguramente no me quiero adelantar al próximo panel, ahora vamos a tener un intermedio. Les recuerdo que tenemos el tercer panel, donde van a estar los periodistas científicos representados a pleno. Luego tendremos una entrevista abierta a cargo de Diego Golombek y terminaremos con un stand-up científico. Así que los espero a las 5:30.